Se suponía que sería una noche de viernes normal. De esas en las que una mujer reúne todo el valor que le queda para darle al amor una oportunidad más. Las luces del restaurante brillaban con un tono cálido y acogedor, contrastando con el murmullo suave de las conversaciones, los cubiertos tintineando delicadamente mientras las risas hacían eco en el aire perfumado de jazmín y velas aromáticas. Pero para Rachel Parker, aquella noche no terminaría en risas ni en la promesa de un nuevo comienzo. Terminaría con palabras lo suficientemente afiladas como para cortar más profundo que cualquier navaja jamás podría hacerlo, palabras que se clavarían en su corazón como aguijones envenenados, que tardarían mucho tiempo en sanar. Ella había pasado horas arreglándose frente al espejo de su pequeño apartamento, no porque quisiera impresionar a alguien en particular, sino porque necesitaba sentirse digna nuevamente, sentirse completa, sentirse como la mujer que solía ser antes de que la vida la golpeara una y otra vez sin piedad. Un vestido azul claro, ese que su mejor amiga Laura la había convencido de comprar en una tarde de compras hace meses, enmarcaba perfectamente su figura delgada y resaltaba sus ojos color café claro, esos ojos que alguna vez brillaron con inocencia y esperanza. Su cabello castaño caía suavemente sobre sus hombros en ondas naturales que había peinado con cuidado, y un toque ligero de maquillaje realzaba sus rasgos delicados sin exagerar. Rachel quería verse bien, pero sobre todo quería sentirse bien consigo misma. Estaba divorciada desde hacía 3 años. 3 largos años que habían pasado como una eternidad llena de noches en vela, lágrimas silenciosas y preguntas sin respuesta. Tenía un hijo pequeño llamado Elías, un niño de 6 años con ojos brillantes y una sonrisa que podía iluminar hasta los días más oscuros. Elías lo era todo para ella, su razón de ser, su motivación para levantarse cada mañana incluso cuando el peso del mundo parecía demasiado pesado sobre sus hombros. Salir con alguien no había sido fácil, no tanto por sus propias inseguridades o cicatrices emocionales, sino porque las personas frecuentemente trataban a las madres solteras como si fueran objetos rotos, mercancía dañada que nadie quiere en su estante, como si el simple hecho de haber amado antes y haber traído una vida al mundo las hiciera menos valiosas o menos merecedoras de una segunda oportunidad en el amor. El hombre con quien se encontraría esa noche se llamaba Christian, aunque prefería que le dijeran Chris. Parecía amable y considerado a través de los mensajes que habían intercambiado durante las últimas 3 semanas en la aplicación de citas. Confiado, gracioso, exitoso en los negocios y con una sonrisa encantadora en sus fotos de perfil. Él era exactamente lo que Rachel pensaba que necesitaba para volver a empezar. Para sanar las heridas que su ex esposo había dejado, cuando decidió que la responsabilidad de ser padre y esposo era demasiado para él, y simplemente desapareció de sus vidas sin mirar atrás. Rachel no esperaba la perfección porque sabía que nadie es perfecto en este mundo lleno de fallas y errores. Solo quería a alguien que no la mirara como si fuera un error, como si su pasado la definiera completamente, como si las decisiones que había tomado la hicieran menos humana o menos digna de respeto y cariño. Pero a veces la vida, esa maestra cruel e implacable, nos muestra lecciones difíciles antes de mostrarnos bondad. A veces tenemos que caminar por el fuego antes de encontrar el agua que apague nuestras heridas. Si usted cree en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que nos recuerdan nunca juzgar el valor de una persona por su pasado o por las circunstancias que enfrentó, por favor deje su apoyo, comparta esta historia y suscríbase para recibir más relatos de bondad y esperanza. Esto nos ayuda a continuar esparciendo mensajes positivos a través de historias reales y conmovedoras como esta que está a punto de conocer. Cuando Christian llegó al restaurante esa noche, llegó bien vestido con un traje gris hecho a la medida que resaltaba su figura atlética, y su reloj pulido de marca reconocida brillaba bajo las luces del establecimiento, exhalando autoconfianza y éxito material. Su sonrisa era encantadora al principio, practicada y perfecta, pero sus ojos color verde brillaron con un juicio silencioso en el momento preciso en que se posaron sobre ella. Rachel lo percibió inmediatamente, ese instinto femenino que nunca falla. Era la misma mirada que ya había visto tantas veces antes en otros hombres, en otras citas que terminaron en decepción. Aquella mirada que la medía como si fuera un producto en un aparador, que la comparaba con algún estándar invisible en su mente, y que finalmente la consideraba insuficiente, no lo suficientemente buena para sus expectativas elevadas. La cena comenzó de manera aparentemente normal y civilizada.
Conversación educada sobre el trabajo de cada uno, comentarios superficiales sobre el clima de la ciudad y las recomendaciones del menú del restaurante. Christian habló extensamente sobre su empresa de consultoría financiera, sobre los clientes importantes que manejaba y los viajes de negocios que realizaba frecuentemente. Rachel escuchaba con atención, sonriendo educadamente e intentando mostrar interés genuino, aunque sentía que algo no estaba del todo bien. Había una frialdad en sus palabras, una distancia en su tono que no coincidía con el hombre cálido y accesible que había conocido a través de mensajes escritos. Pero pronto, el tono de Christian cambió dramáticamente cuando las bebidas llegaron y la conversación se volvió más personal. Él comenzó a hacer preguntas más directas e invasivas sobre su matrimonio anterior, sobre Elías y sobre por qué estaba soltera. Las preguntas no venían con curiosidad genuina, sino con un aire de interrogatorio, como si estuviera evaluando si ella valía su tiempo y esfuerzo. Rachel respondió con total honestidad, algo que se había prometido a sí misma que siempre ofrecería sin importar las consecuencias, porque mentir o ocultar la verdad solo traería más dolor a largo plazo. Ella le contó sobre las largas noches en vela cuidando a su bebé sola, sobre el proceso doloroso de intentar reconstruir su vida después de ser abandonada por un esposo que no pudo manejar la responsabilidad de ser padre y compañero, que prefirió huir de sus obligaciones en lugar de enfrentarlas con valor. Le contó sobre criar a Elías completamente sola sin ayuda económica ni emocional, sobre encontrar trabajo como recepcionista en una clínica médica mientras estudiaba en línea durante las noches para convertirse en enfermera titulada, sacrificando horas de sueño y momentos de descanso para construir un futuro mejor para su hijo y para ella misma. Christian se reclinó hacia atrás en su silla de manera arrogante, girando su vaso de whisky entre los dedos, mientras una sonrisa burlona comenzaba a formarse en sus labios. Su lenguaje corporal cambió completamente, volviéndose cerrado y despectivo. La atmósfera en la mesa se tornó incómoda y tensa, como si una nube oscura hubiera descendido sobre ellos, bloqueando toda la calidez que alguna vez existió. Rachel sintió un escalofrío recorrer su espalda aunque el restaurante estaba perfectamente climatizado. Algo malo estaba por suceder. Podía sentirlo en cada fibra de su ser. Entonces Christian habló, y sus palabras cayeron como piedras pesadas sobre el corazón de Rachel, aplastando toda esperanza que ella había guardado cuidadosamente para esa noche. «Así que eres madre soltera», dijo con una sonrisa torcida y burlona que no alcanzaba sus ojos fríos. «Supongo que eso significa que alguien ya tuvo la primera oportunidad contigo, ¿verdad?» Sus palabras flotaron en el aire como veneno invisible, impregnando cada espacio entre ellos. Rachel se congeló completamente. El aire en su pecho se espesó hasta el punto en que respirar se volvió doloroso y difícil. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonando en sus oídos, ahogando todos los demás sonidos del restaurante. «Perdón, ¿qué dijiste?», preguntó con voz temblorosa, esperando y rogando internamente haber escuchado mal, aunque en el fondo de su alma sabía exactamente lo que él había dicho y lo que había querido decir con esas palabras crueles y despiadadas. Christian soltó una risa corta y despectiva, inclinando su vaso hacia ella en un gesto de falsa camaradería. «Quiero decir, sin ofender porque me pareces una persona agradable y todo eso, pero honestamente la mayoría de los hombres no están buscando jugar a ser padrastro de hijos ajenos. Así son las cosas, ¿sabes? Es simplemente la realidad del mercado. Eres como mercancía usada, ya pasaste por otras manos y tienes ese equipaje adicional. Los hombres prefieren algo nuevo, sin complicaciones previas. Espero que lo entiendas, no es nada personal contra ti específicamente». Por un momento largo y doloroso, todo se detuvo en el universo de Rachel. El tintineo de los platos en otras mesas, la música de jazz suave que fluía desde los altavoces ocultos, incluso su propia respiración, todo cesó. Mercancía usada. Esas dos palabras resonaron en su mente una y otra vez como un eco interminable en una caverna profunda y oscura. Las palabras flotaban en el aire espeso entre ellos, pesadas y crueles, haciendo eco de cada inseguridad que ella había luchado tan duramente por silenciar durante años de terapia y trabajo personal. Cada demonio interno que había intentado enterrar ahora resurgía con fuerza renovada, alimentado por el veneno de esas palabras hirientes.
Los ojos de Rachel comenzaron a arder con lágrimas no derramadas que luchaban por escapar, pero ella tragó con dificultad el nudo apretado que se había formado en su garganta, intentando mantener la compostura. Quería levantarse de esa silla inmediatamente, correr lejos de ahí y nunca mirar atrás, esconderse en su apartamento y llorar hasta que no quedaran más lágrimas en su cuerpo. Pero la vergüenza la clavó firmemente a la silla como si fuera prisionera de cadenas invisibles, pero increíblemente fuertes. Podía sentir las miradas de otras personas en el restaurante, volviéndose discretamente hacia su mesa, susurrando en silencio con sus ojos llenos de lástima mientras pensaban para sí mismos: «Pobre mujer, qué situación tan terrible y embarazosa». La humillación la envolvió como una manta pesada y sofocante. Rachel bajó la mirada hacia su plato casi intacto, incapaz de sostener el contacto visual con Christian, quien parecía completamente ajeno al daño devastador que acababa de causar con sus palabras. O peor aún, tal vez sí era consciente y simplemente no le importaba en absoluto. Las lágrimas finalmente comenzaron a deslizarse silenciosamente por sus mejillas, a pesar de sus mejores esfuerzos por contenerlas, dejando rastros brillantes de tristeza y dolor que no podía ocultar más. Entonces, desde el otro lado del restaurante, se escuchó el sonido penetrante de una silla raspando contra el piso de madera pulida. Un hombre se había levantado de su mesa con movimiento decidido pero controlado. Era alto y de complexión atlética pero no intimidante, con ojos azules profundos y amables que reflejaban una sabiduría ganada a través del sufrimiento personal, y cabello oscuro ligeramente ondulado peinado hacia atrás de manera casual. Vestía una camisa blanca simple pero elegante con las mangas enrolladas hasta los codos, mostrando antebrazos bronceados y fuertes. A su lado, en la mesa que acababa de dejar, estaba sentada una niña pequeña de no más de 7 años, coloreando tranquilamente en su libro mientras su padre terminaba la cena. La niña tenía el cabello rubio recogido en 2 coletas y vestía un vestido rosa con flores bordadas. Este hombre había escuchado cada palabra del intercambio cruel entre Christian y Rachel. Cada insulto disfrazado de honestidad brutal había llegado claramente a sus oídos, y algo dentro de él, algo fundamental y profundamente arraigado en sus valores más importantes, se negó a quedarse sentado en silencio mientras presenciaba tal crueldad y falta de humanidad básica. Sin dudarlo ni un segundo, sin considerar las posibles consecuencias o la incomodidad social que podría generar, el hombre caminó con paso firme hacia la mesa de ellos y dijo con voz calmada pero increíblemente firme, con una autoridad moral que no podía ser ignorada: «Tal vez deberías reconsiderar tus palabras y pensar en el tipo de hombre que quieres ser». Christian levantó la vista hacia el extraño con expresión irritada y molesta por la interrupción no solicitada a su velada. «Disculpa, esto no es asunto tuyo, amigo. Esta es una conversación privada y te agradecería que te mantuvieras al margen de lo que no te incumbe», respondió con tono defensivo y agresivo, claramente molesto por ser confrontado públicamente sobre su comportamiento inaceptable. El extraño no respondió directamente al insulto ni se dejó intimidar por la actitud hostil. En cambio, giró su mirada llena de compasión genuina hacia Rachel, quien todavía temblaba visiblemente en su asiento con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «¿Estás bien?», le preguntó con suavidad, su tono cargado de una calidez tan genuina y preocupación tan sincera que casi quebró completamente el corazón ya dañado de Rachel. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Nadie se había preocupado realmente por cómo se sentía ella. Rachel asintió débilmente con la cabeza, intentando forzar una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero sus manos temblorosas sobre la mesa traicionaban la mentira y decían lo contrario de lo que sus gestos intentaban comunicar. No estaba bien. Para nada estaba bien, y ambos lo sabían perfectamente. El hombre, cuyo nombre ella pronto conocería como Daniel Cole, dirigió su mirada azul e intensa de regreso hacia Christian con una expresión seria pero controlada. «¿Sabes algo?», comenzó a hablar con voz pausada y medida, eligiendo cada palabra cuidadosamente. «Mi hija estaba coloreando tranquilamente allá en nuestra mesa, disfrutando de su helado de postre, y ella escuchó claramente lo que acabas de decir. Cada palabra llegó hasta sus pequeños oídos. ¿Sabes qué hizo?». Levantó la vista hacia mí con sus ojos llenos de confusión e inocencia, y me preguntó por qué alguien llamaría a otra persona mercancía usada, como si los seres humanos fueran objetos desechables que pierden su valor después de ser utilizados. Tuve que pausar mi cena para explicarle que algunas personas en este mundo aún no han aprendido a tratar a los demás con el respeto básico que todos merecemos como seres humanos.
Daniel hizo una pausa breve para permitir que sus palabras penetraran. Luego continuó con la misma voz tranquila pero poderosa. Tienes todo el derecho del mundo a tener tus opiniones personales sobre las citas, las relaciones y lo que buscas en una pareja. Nadie te está quitando esa libertad. Pero recuerda siempre que hay una niña pequeña aquí esta noche. Una niña que está observando, escuchando y aprendiendo sobre cómo se supone que los hombres deben hablar y comportarse. Ella está formando sus ideas sobre lo que es aceptable y lo que no lo es basándose en ejemplos como el tuyo. Las palabras tienen poder, especialmente para los niños que absorben todo como esponjas. Christian resopló con desdén, cruzando los brazos defensivamente sobre su pecho, mientras su rostro se enrojecía de irritación y vergüenza contenida. Como sea, amigo. Solo estaba siendo honesto con ella. Prefiero decir la verdad directamente en lugar de darle falsas esperanzas. Es mejor que lo sepa ahora antes de que invierta más tiempo en algo que no va a funcionar. Estoy haciendo un favor siendo directo, respondió con tono justificativo, intentando racionalizar su crueldad como si fuera algún tipo de virtud admirable. La honestidad sin bondad es simple crueldad disfrazada de virtud, respondió Daniel de manera uniforme y sin levantar la voz, pero con una firmeza en sus palabras que cortaba más profundo que cualquier grito. Y si realmente piensas que una mujer que ha sobrevivido al dolor del desamor, que cría a su hijo completamente sola enfrentando obstáculos que la mayoría de las personas nunca tendrán que enfrentar, y que aún así se presenta aquí esta noche con gracia, dignidad y el valor suficiente para darle al amor otra oportunidad, a pesar de haber sido lastimada antes, si piensas que esa mujer es mercancía usada, entonces tal vez el problema no está en ella, sino en tu incapacidad para reconocer lo que realmente vale una persona. Tal vez no entiendes lo que significa el verdadero valor humano, porque nunca has tenido que luchar por nada significativo en tu vida cómoda y privilegiada. El silencio cayó sobre el restaurante como una manta pesada y sofocante. Las conversaciones en las otras mesas se detuvieron gradualmente mientras más y más personas se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Cada ojo en el establecimiento se volvió hacia ellos, pero esta vez la atmósfera había cambiado completamente. Ya no era una audiencia silenciosa llena de lástima por la mujer humillada, sino una colectividad de testigos admirados por el hombre valiente que había decidido defender a una extraña cuando nadie más lo haría, que había elegido hacer lo correcto en lugar de mantenerse cómodamente en silencio. Rachel finalmente encontró la fuerza interna para ponerse de pie, aunque sus rodillas temblaban tanto que pensó que podrían colapsar bajo su peso en cualquier momento. «Gracias», susurró apenas audible. Con voz quebrada por la emoción, apenas capaz de levantar la mirada para encontrarse con los ojos bondadosos de Daniel, por miedo a derrumbarse completamente si lo hacía. Era una palabra tan pequeña, tan insuficiente para expresar la magnitud de gratitud que sentía en ese momento, por este completo extraño que había hecho por ella lo que nadie más había hecho nunca. Defenderla sin esperar nada a cambio. Christian murmuró algo ininteligible entre dientes mientras agarraba su abrigo con movimientos bruscos y torpes, masculando que la noche estaba arruinada de todos modos y que había sido una pérdida de tiempo desde el principio. Dejó algunos billetes arrugados sobre la mesa sin siquiera mirar la cuenta, y se marchó rápidamente del restaurante con pasos largos y apresurados, dejando tras de sí un rastro de incomodidad y tensión que lentamente comenzaba a disiparse con su ausencia. Pero a Rachel ya no le importaba Christian ni su opinión ni sus palabras hirientes. Por primera vez en muchos años, tal vez por primera vez desde su divorcio doloroso, no sentía esa vergüenza abrumadora y paralizante de quién era y de las decisiones que había tomado en su vida. No se sentía como un error humano andante que debía disculparse por existir. Se sentía vista de verdad, vista por alguien que había elegido mirar más allá de las etiquetas superficiales y los juicios fáciles que la sociedad impone sobre las madres solteras. Se sentía valorada como la persona completa y compleja que realmente era. Daniel observó a Christian alejarse hacia la salida. Luego se volvió hacia Rachel con una sonrisa gentil y reconfortante que alcanzaba hasta sus ojos bondadosos. No permitas que personas como ese hombre decidan tu valor como ser humano. Dijo suavemente con voz que era como un bálsamo sobre las heridas frescas de su corazón. Esas personas solo te muestran lo que les falta a ellas mismas, las carencias en sus propios caracteres y corazones. Su crueldad habla mucho más sobre quiénes son ellos que sobre quién eres tú. Rachel quería agradecerle nuevamente. Quería encontrar las palabras perfectas para expresar lo mucho que su intervención había significado para ella.
pero las palabras se negaban a salir de su boca cerrada por la emoción. Simplemente se quedó allí de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano temblorosa, intentando recuperar algo de compostura y dignidad después de la tormenta emocional que acababa de experimentar. Fue entonces cuando la hija de Daniel, notando la situación desde su mesa, jaló suavemente de la manga de la camisa de su padre, su vocecita suave rompiendo el pesado silencio que se había instalado entre los adultos. «Papi», dijo con esa inocencia pura que solo los niños poseen, «¿ella puede sentarse con nosotros? Se ve muy triste y nadie debería cenar solo cuando está triste. Eso es lo que siempre me dices a mí cuando estoy triste». Esa noche, bajo las suaves luces doradas del restaurante que alguna vez habían hecho sentir a Rachel expuesta y vulnerable ante miradas juzgadoras, encontró una calidez inesperada que no sabía que todavía existía en el mundo. Un tipo de bondad que había comenzado a creer que era solo un cuento de hadas para niños ingenuos. Se movieron hacia la mesa de Daniel, y él la presentó formalmente a su hija, una niña preciosa llamada Lily, con ojos del mismo azul brillante que su padre, y una sonrisa que podía derretir hasta el corazón más frío. La pequeña irradiaba hacia Rachel con admiración inocente, mostrándole orgullosamente el arco iris que había dibujado con crayones de colores brillantes en su libro para colorear, explicándole con gran detalle cada color que había elegido y por qué. Rachel sonrió de vuelta con una sonrisa genuina que provenía de lo más profundo de su ser, y algo dentro de ella, algo que pensaba que había muerto hacía mucho tiempo bajo el peso de tantas decepciones y corazones rotos, comenzó a despertar nuevamente, como una flor marchita que recibe su primera gota de agua después de una larga sequía. Durante la siguiente hora y media, la conversación entre Rachel y Daniel fluyó con una facilidad sorprendente y natural, como si se conocieran desde hace años en lugar de minutos. No había incomodidad ni silencios forzados, solo un intercambio honesto y significativo entre dos almas que habían sido marcadas por el dolor, pero no destruidas por él. Daniel era viudo, criando a Lily completamente solo después de perder a su esposa Elena por un cáncer agresivo hace 3 años. La vida no había sido amable con él tampoco. Había caminado por su propio valle de sombras y lágrimas. Sin embargo, llevaba su gentileza y compasión como si fueran su armadura más fuerte contra un mundo duro e implacable. No habló extensamente sobre lo que había perdido, sobre las noches en vela sosteniendo la mano de su esposa en el hospital, mientras ella luchaba contra una enfermedad que finalmente ganó la batalla. En cambio, habló sobre lo que había aprendido de esas experiencias dolorosas. Habló sobre la resiliencia humana, esa capacidad increíble que todos tenemos para seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Habló sobre la empatía y cómo el sufrimiento personal nos enseña a ser más compasivos con el sufrimiento ajeno. Habló sobre cómo las personas que han sido rotas y destrozadas por la vida frecuentemente aman más profundo y más auténticamente, porque conocen de primera mano el costo real del dolor y la pérdida, porque entienden que el amor es frágil y precioso y debe ser protegido y nutrido constantemente. Rachel escuchaba con atención absoluta, sus ojos brillando con lágrimas no de tristeza esta vez, sino de algo más complejo, una mezcla de alivio, esperanza y gratitud profunda. Por primera vez en años innumerables, no se sentía pequeña e insignificante. No se sentía juzgada ni medida contra algún estándar imposible de perfección. Se sentía humana nuevamente. Se sentía completa a pesar de todas sus grietas y cicatrices. Se sentía digna de ocupar espacio en el mundo sin tener que pedir disculpas por ello. Lily, sentada entre ellos, ocasionalmente interrumpía la conversación con observaciones adorables sobre sus dibujos o preguntas inocentes sobre la vida, y ambos adultos se reían suavemente, agradecidos por la ligereza que la niña traía a un momento que había comenzado en la oscuridad más profunda. Cuando la velada finalmente llegó a su fin, y el restaurante comenzaba a vaciarse lentamente con otros comensales pagando sus cuentas y despidiéndose de los meseros, Daniel se ofreció caballerosamente a acompañar a Rachel hasta su automóvil en el estacionamiento. Caminaron juntos bajo el cielo nocturno fresco y estrellado de la ciudad, sus pasos lentos y deliberados como si ninguno de los dos quisiera que ese momento mágico e inesperado terminara demasiado pronto. Lily iba entre ellos tomada de la mano de su padre, bostezando ocasionalmente y frotándose los ojos con cansancio después de un día largo pero memorable. Sus corazones se sentían inesperadamente ligeros considerando lo pesada que había sido la noche al principio, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Daniel no le pidió su número telefónico de inmediato como la mayoría de los hombres habrían hecho apresuradamente, ansioso por asegurar un próximo encuentro.
No había prisa en sus movimientos ni expectativas no expresadas en sus palabras. Simplemente dijo con sinceridad absoluta mientras se detenían junto al automóvil de Rachel: «Pareces alguien que merece muchos más días buenos de los que probablemente has tenido últimamente. Espero sinceramente que nuestros caminos se crucen nuevamente algún día. Pero si no es así, quiero que sepas que eres valiosa exactamente como eres». Y sus caminos sí se cruzaron nuevamente. Apenas 2 semanas más tarde, en el mismo restaurante que ahora tenía un significado completamente diferente para Rachel. Esta vez fue por coincidencia, o tal vez por el destino trabajando silenciosamente detrás de escenas como suele hacer. Rachel estaba cenando allí con su mejor amiga Laura, quien había insistido en llevarla de regreso al lugar para crear nuevos recuerdos positivos que reemplazaran el trauma de aquella primera noche horrible. Daniel estaba cenando con Lily en una mesa al otro lado del salón, compartiendo una pizza y riendo juntos sobre alguna broma privada que solo ellos entendían. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de comensales, y ambos sonrieron con ese tipo especial de reconocimiento que solo los supervivientes silenciosos de las batallas de la vida comparten entre sí, una comprensión tácita de que ambos habían caminado por fuegos similares, y habían emergido del otro lado un poco quemados, pero aún capaces de sentir calor. Un encuentro casual se convirtió en 2, luego en 3 encuentros más intencionales. Pronto se volvió una rutina esperada y anticipada con emoción. Café los domingos por la mañana en una pequeña cafetería cerca del parque, donde se sentaban en la terraza exterior disfrutando del sol cálido, mientras conversaban durante horas sobre todo y nada. Visitas al parque con Lily los sábados por la tarde, donde Rachel empujaba a la niña en los columpios mientras Daniel preparaba bocadillos para merendar bajo la sombra de un árbol grande. Llamadas telefónicas nocturnas que se extendían hasta la madrugada. Largas conversaciones que se transformaban en risas compartidas y memorias intercambiadas, revelando gradualmente las capas más profundas de sus personalidades y experiencias de vida. Rachel aprendió que la bondad genuina no se trataba de gestos grandiosos y dramáticos, como los que vemos en las películas románticas. Estaba en las cosas pequeñas y cotidianas que Daniel hacía consistentemente. Estaba en la forma paciente en que escuchaba cuando ella necesitaba desahogarse después de un día difícil en el trabajo. Estaba en la manera en que nunca la hizo sentir que necesitaba demostrar su valía o ganarse su afecto a través de la perfección imposible. Estaba en cómo recordaba los pequeños detalles que ella mencionaba casualmente, como su sabor favorito de helado o la canción que solía cantar cuando era niña. Daniel le dijo una vez durante una de sus caminatas nocturnas por el vecindario iluminado por farolas antiguas: «Sabes, Rachel, el mundo no tiene ningún derecho ni autoridad para decidir qué significa la palabra usado cuando se aplica a las personas. El corazón humano no es una cosa descartable que simplemente se tira a la basura cuando ya no es nuevo y brillante. Es algo vivo que sana y se fortalece cuando es tratado correctamente con cuidado, respeto y amor genuino. Las grietas que lleva solo lo hacen más hermoso, porque muestran que ha vivido, que ha sentido, que ha amado profundamente a pesar de los riesgos». El corazón de Rachel finalmente comenzó a creer en esas palabras hermosas que durante tanto tiempo le habían sonado como mentiras piadosas que la gente decía para hacerla sentir mejor temporalmente. Comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, ella realmente era digna de ser amada nuevamente, no a pesar de su pasado, sino incluyendo todo su pasado como parte integral de quien ella era. Meses después, cuando Daniel la presentó oficialmente a Lily, no solo como una amiga, sino como alguien especial que estaba comenzando a ocupar un lugar permanente en sus vidas y corazones, Rachel lloró silenciosamente esa noche, en la privacidad de su apartamento después de regresar a casa. No eran lágrimas de tristeza ni de dolor esta vez, sino lágrimas de alivio profundo y gratitud abrumadora, porque finalmente podía verse a sí misma como alguien verdaderamente digna de recibir amor otra vez. Había pasado años convenciéndose de que era un error ambulante que alguien había dejado atrás en el camino como equipaje olvidado. Pero en los ojos azules y honestos de Daniel veía el reflejo claro de una mujer que había sobrevivido a tormentas terribles y aún tenía mucha luz interior para dar al mundo y a las personas que la rodeaban. Y en algún lugar de la ciudad, esperaba en silencio que el hombre que la había llamado mercancía usada aquella noche dolorosa pudiera algún día ver y comprender lo que realmente significan la verdadera belleza y el valor humano, porque había perdido completamente la oportunidad de presenciar y experimentar algo genuino y auténtico cuando eligió la crueldad sobre la compasión.
Los años pasaron como suelen hacer, transformando momentos individuales en una narrativa cohesiva de amor sanado y familias reconstruidas. Cuando Rachel finalmente caminó por el pasillo de una pequeña capilla decorada con flores silvestres y velas aromáticas, vestida con un sencillo vestido blanco que la hacía brillar con felicidad interior, con Lily esparciendo pétalos de rosas delicadamente adelante, y Elías llevando con orgullo los anillos matrimoniales en una almohada de satén, cada cicatriz emocional que había soportado, cada lágrima que había derramado en noches solitarias, cada palabra cruel que había tenido que soportar en -100. Silencio, finalmente cobró sentido en el gran esquema de su vida. Todo ese dolor había estado guiándola lentamente pero inexorablemente hacia este momento perfecto e imperfecto a la vez. Cuando los votos sagrados fueron pronunciados con voces temblorosas por la emoción, y Daniel miró profundamente a los ojos de Rachel, con una intensidad que robaba el aliento. Susurró palabras que ella llevaría grabadas en su corazón por el resto de su existencia. No eres la segunda opción de alguien, Rachel. Nunca lo fuiste. Siempre estuviste destinada a ser mi primer y único milagro verdadero. La respuesta a oraciones que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Y en ese momento sagrado y perfecto, rodeada de las personas que realmente importaban y que la amaban incondicionalmente, el mundo finalmente se sintió suave nuevamente después de haber sido áspero y cruel durante tanto tiempo. Si esta historia tocó su corazón de alguna manera, o le recordó que la bondad puede sanar lo que la crueldad rompe, por favor apoye, comparta y suscríbase a Historias de Bondad para ayudarnos a continuar esparciendo esperanza y compasión por todo el mundo. Solicitud especial. Comente abajo que la bondad todavía existe si cree que un solo acto de valentía puede cambiar una vida para siempre. Porque a veces todo lo que se necesita es una voz dispuesta a levantarse y un corazón dispuesto a sanar lo que otros intentaron destruir.